En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el programa 150 que se ha venido generando por los canales locales de Moni TV, por TV Norte, por Acotebel y otros canales regionales de las provincias de Vélez y de Ricaurte, en Boyacá y Santander respectivamente. Como siempre hemos dicho, la inmensidad de temas que hay para compartir con los pobladores de estas provincias que se merecen la actualización de diversos aconteceres, tanto en la vida económica, la vida social, la vida académica, la vida cultural, que es necesario estarla mirando, revisando, actualizando y también aportándole a las presentes generaciones que tienen todo el derecho a saber de su pasado, del presente y proyectarse al futuro. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Paula Margarita Nieves, quien en la participación nos va a contar parte de su historia de vida familiar, de su vida académica, de su vida profesional, para que ustedes lo tomen como un referente, lo analicen, lo revisen, lo conceptualicen también allí con sus familias y puedan tener una serie de ideas para que también sus hijos se proyecten en la vida profesional. Bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Muchas gracias por esta invitación, es un honor poder compartir algo de mi historia con todos ustedes. Bueno, muy bien, de entrada le podríamos preguntar, bueno, y Paula Margarita, ¿dónde estudió? ¿En una escuela pública, por decirlo? Sí, mi parte académica la inicio pues en la primaria, acá en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en una escuela pública que se llama aún anexa a la Normal Marial Montessori. Ahí hice pues desde primero de primaria hasta cuarto de primaria y pues empezó mi formación académica y mis gustos por lo que pues ya les voy a relatar. Bueno, tenemos entendido que esa primaria que nos relata que llega hasta cuarto de primaria, luego ¿qué pasó? ¿Y el quinto de primaria qué ocurrió? El quinto de primaria no lo realicé porque pues desde cuarto digamos que me adelantaron un año y llegué directo a secundaria, o sea, al primero de bachillerato que llaman. En ese momento pues tenía una profesora era la profesora que iniciaba con nosotros desde primero hasta todo nuestro recorrido de primaria y se llamaba María Eugenia Aldana. Ella vio de pronto algunas capacidades en mí y pues habló con mis padres y pues me promovieron de grado, o sea, fue una promoción sin haber hecho quinto. Entonces yo no recibí como esa graduación de quinto, sino que inmediatamente me pasaron a bachillerato y pues creo que tenía como alrededor de 10 años de edad, la verdad era muy pequeña, pero pues así fue promovida al grado sexto. Bueno, ¿y nos podría contar cómo fue esa vida de infante allí con sus amigos, con los estudiantes de la escuela anexa a la Normal María Montessori de Bogotá?
Fue muy alegre, fue una época muy bonita porque la mayoría de mis compañeros también sus padres eran docentes, entonces como compartíamos los mismos gustos, nuestros padres tenían los mismos principios académicos, morales, éticos, entonces fue una época muy bonita donde más que aprender muchas cosas como ahora quizá los colegios lo exigen a los niños, era a través del juego. Mi profesora me enseñó a mí todo a través de la lectura, a mi hermana que es menor le enseñó todo su profesor a través de la música y así descubrimos ya lo que nos apasionaba más adelante, pero no era ese nivel académico que ahora tienen los colegios y de exigencia que es más por logros o por las notas o por el nombre del colegio, sino más se enfocaban en cada niño y eso es lo bonito de esa primaria. Ah, qué bueno, bueno. Y ahí se termina entonces la primaria, se pasa luego a la nivel de la secundaria. Háganos referencia a ese tránsito entonces que se da a un nivel un tanto más superior de la escolaridad. Pues ese tránsito sí fue un poco fuerte porque pues yo tenía 10 años de edad, si mal no estoy, y pues claro, enfrentarme a niños ya de 12 años, 13 años, pues siempre le exige a uno mayor exigencia académica. Entonces, obviamente, pues tuve que exigirme más, hubo mucho acompañamiento de mis padres, siempre estuvieron apoyándome en tareas, en cosas, y yo llegué a hacer primero de bachillerato a un colegio también público que se llama el Clemencia de Caicedo, que es un colegio acá en Bogotá, femenino en ese momento. Entonces yo venía de un colegio mixto y pasé a un colegio femenino y ese cambio a mí como que no me gustó del todo, aparte me fue bien, me admitieron porque hacían un examen de admisión, pero fueron, digamos, sexto y séptimo donde no estuve como muy cómoda, tal vez alguna profesora no me gustó mucho y le manifesté a mis padres que quería cambiarme, que miráramos otra opción. Bueno, eso dentro de lo que se conoce en Colombia hay los niveles de la escuela pública que se dividen. Una escuela pública que es la oficial, que trabaja el gobierno nacional, y una escuela privada, ¿no?, que también presta sus servicios educativos. Son diferencias un tanto marcadas. Entonces, ¿se da un tránsito hacia un colegio de carácter privado? Sí, entonces empezamos como a mirar opciones por desplazamiento. Acá pues una ciudad tan grande como Bogotá implica mucho desplazamiento y empezamos la búsqueda de un colegio pues que se acomodara también a nuestros principios, a la parte económica y alguien nos referenció el colegio de la Presentación del Centro, que es un colegio pues de tradición bogotana y yo creo que en Colombia, donde las hermanas de la Presentación tienen presencia pues en todo el país y pues lo mismo, hicimos un proceso de admisión con pruebas, con exámenes y me recibieron para el grado octavo. Bueno, ¿y cómo se da esa actividad académica en el colegio entonces de la Presentación de Monjas? Ese colegio fue muy bonito porque tienen una educación personalizada, ese es como el principio de las hermanas de la Presentación. Entonces, pues se enfocan mucho en cada niño, en cada estudiante y lo van a uno perfilando según pues los gustos y los intereses que cada niño tenga en particular. Entonces a mí hacen varios grupos, todo lo manejamos como por unas guías en donde en los salones había biblioteca, entonces nosotros podíamos según nuestro interés coger los libros que quisiéramos, resolver las guías y pues ahí fue el interés mío por la parte de la biología, la parte de las ciencias naturales, entonces ya más o menos a nivel de décimo lo clasifican por decirlo así a los niños y pues yo quedé en la parte de ciencias naturales que era pues lo que más me llamaba la atención. Las hermanas pues obviamente inculcan pues muchos valores éticos, morales, también obviamente desde la parte religiosa porque es un colegio netamente católico, pero eso es bonito porque uno va descubriendo pues lo que a uno le apasiona. Y me gustaba también que, por ejemplo, los cuadernos no es como ahora que a uno le dan una lista y tiene que comprar. A todos los niños
incluido en su matrícula, las hermanas compraban los mismos cuadernos, entonces no había como esa competencia ni esa discriminación, sino que todos teníamos los mismos cuadernos, los libros nos los daban directamente en el colegio, no había hacer un gasto mayor en libros, entonces se vivía un ambiente muy tranquilo. A los niños que les gustaba la parte musical, pues había coro, había también un profesor muy bueno de teatro para los que tenían la parte artística, y las otras personas que querían la parte de matemáticas tenían un énfasis en matemáticas. Bueno, eso es muy interesante conocer, pues, para la opinión de nuestra audiencia, que hay colegios con diversidad, digamos, de propuestas curriculares muy importantes, no tan tradicionales, sino que permiten que los estudiantes, mediante la educación personalizada, puedan acceder a sus intereses, a sus gustos académicos y proyectarse futuramente. Bueno, ya hemos pasado aquí 14 años, ¿no? Porque de escolaridad, ¿no? De escolaridad desde la primaria, 5, 6, 11 años desde la escolaridad que ha tenido Paula Margarita, y en desarrollo en nuestro programa Diálogo La Cumbre de Televisión vamos a hacer un primer alto para continuar hablando de esta historia tan interesante, no solamente de la vida personal, sino que ahora posteriormente se hablará de la vida universitaria y la vida profesional. Ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión con Paula Margarita Nieves. Bueno, Paula ya nos hizo referencia a su vida de la primaria y la secundaria. Muy interesante ese relato. Ahora, ¿cómo opta hacia la universidad y qué carrera es la que le llama la atención? Bueno, mi formación es como médica. Yo soy médica egresada de la Universidad del Bosque. Y mi formación pues se inicia, como les venía contando, desde el colegio, porque mi énfasis fue en ciencias naturales. Yo salí con un bachiller en énfasis en ciencias naturales y siempre sentí esa vocación por la ayuda a los demás. Quizá algún hecho que me marcó mucho en la infancia fue un proceso que vimos con mi abuelo paterno. Él tuvo un tumor cerebral y yo era muy niña, pero estuve como muy cercana a ese proceso y me llamó mucho la atención pues todo el desarrollo de ese tumor en mi abuelo. Entonces hubo mucho contacto con un neurólogo, un neurocirujano de la Universidad Javeriana, y tal vez eso me marcó mucho. Pero pues la ayuda que uno le puede prestar al ser humano como médico fue lo que más me llamó la atención. Además pues era destacada en eso, en las ciencias naturales. De pronto pues no era muy buena en matemáticas, pero me gustaba mucho la lectura, era muy disciplinada. Entonces para una formación de médico sí se requiere mucha disciplina, entonces por eso fue que me perfilé hacia el área médica. Bueno, y ¿presenta algún examen previo para ingresar a alguna de las universidades? Sí, yo me gradué a los 15 años del colegio, recibí mi título de bachillerato. Obviamente pues estaba muy, digamos, en un periodo de adolescencia, era muy pequeña, por decirlo así, y presenté un examen de admisión en la Universidad del Bosque, que me gustó mucho también por el énfasis que tiene esta universidad, y es la parte biopsicosocial. Es una universidad que le enseña a uno a ver el ser humano integralmente, ¿sí? Y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces pues presenté inicialmente un examen de admisión que fue muy fuerte, y además promediaban también el ICFES. A mí en el ICFES no me fue muy bien, no saqué un gran resultado, y pues también tenía algunas falencias. Entonces decidí empezar a hacer un premédico, que fue ahí en la Universidad del Bosque. Hice el premédico. Posterior a eso pues me destaqué durante ese premédico y ya inmediatamente ingresé al primer semestre de medicina, y ya no me hicieron más exámenes porque pues las notas del premédico fueron muy buenas. Ingresé directamente al primer semestre de medicina. Bueno, quien opta por la medicina se considera que es un alumno, una estudiante pues con algunas condiciones de inclinación, no solamente por la academia, sino también, como decía Paula Margarita, porque a largo plazo busca
aportarle a la sociedad, aportarle a los seres humanos, por lo menos en su mantenimiento de una excelente salud. Bueno, ¿cómo fue ese estudio en la universidad? Tiene sus compliques, tiene sus dificultades, a veces al llevarlos a un hospital a hacer prácticas médicas siempre hay cosas duras que ver, o es algo que a pesar de la situación, quien está interesado por lograr el título en la medicina asume todo lo que venga. Pues la medicina obviamente es una carrera de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Yo ingresé pues realmente de 16 años al primer semestre de medicina, entonces obviamente tenía tal vez mucha inmadurez en muchas cosas, pero en la parte académica era muy fuerte y recuerdo mucho que me gustaba pues los primeros semestres estudiar la bioquímica, biología molecular, cosas de investigación, y realmente era una pasión, entonces yo me encerraba a estudiar y no me molestaba que de pronto otros amigos estuvieran de fiesta o estuvieran en algunas otras actividades. Siempre asumí con mucha madurez el estudio, me gustaba mucho y obviamente es una carrera que a medida que van avanzando los semestres pues va exigiendo mucho más. Entonces ya llega un periodo en que la primera parte académica, digamos hasta el quinto semestre, es muy teórico, muy de clases en la universidad, pero ya a partir del sexto semestre uno tiene que pues salir a la clínica, empezar a tocar a las personas, a los pacientes, y pues ya viene una época más adelante que es más o menos, sí, sexto semestre en adelante, donde uno hace muchos turnos, donde uno ya se empieza a quedar fuera de casa, empieza a rotar por las diferentes especialidades, medicina interna, cirugía, pediatría. Entonces obviamente ya el nivel aumenta, ya las navidades no podía pasarlas en familia. En la época de internado, que es el grado, digamos, 11 y 12 de la carrera, decidí otras cosas, ¿no? Entonces me gustaba mucho la investigación, la universidad tenía un énfasis en lo que uno quisiera escoger y pues tuve la oportunidad de estar en España 3 meses, me gustaba mucho la parte neurocientífica, entonces pude tener también un acercamiento muy importante allá en esa área. Bueno, de pronto en las prácticas médicas, en algún momento pasó por medicina legal acá en Bogotá, ¿y cómo fue esa experiencia? Esa experiencia es dura, hay algunos compañeros que tenían interés por esa área y disfrutaron, pero a mí sí primero que todo entrar es fuerte por el olor, es un olor que nunca se me olvidará, que yo incluso llevaba Big Vaporub porque el olor es muy fuerte a formol, y ver ya la exposición de un cuerpo que pues uno lo entiende que tuvo una vida, pero ahí es un cuerpo tendido, cómo manejan los órganos, eso siempre tiene un impacto importante. Yo me acuerdo que llevé una ropa y yo al final de esa experiencia la boté porque queda impregnado y realmente a mí no, pues obviamente uno lo ve desde otro punto de vista, pero a mí no me gustó mucho esa experiencia, es fuerte por eso, porque digamos que ya el trato con el cuerpo no es igual que cuando uno está vivo, entonces es muy, digamos, inhumano como tratan un cadáver en estas condiciones, es fuerte. Bueno, de esa experiencia, termina la medicina y se hace un año rural. ¿A dónde le corresponde hacer ese año rural? ¿Solicitó algún lugar, algún barrio de Bogotá, algún municipio? Sí, yo pues quería básicamente prestar mi servicio rural en una población pues que requiriera ayuda de un médico, porque pues tenía opción de hacerla en una clínica acá cercana a la casa. Inicialmente cuando llegué de España yo quería irme para el Amazonas, tenía esa idea porque quería como tener esa experiencia. Durante el internado también estuve en Ubaté, un municipio acá cercano, y yo quería prestar más la parte, digamos, en otro municipio. Desafortunadamente ocurrió un hecho muy lamentable a nivel familiar, una muerte de un tío de una forma, digamos, muy pues agresiva, y en ese momento la familia estaba como muy compungida y con mucho miedo de que yo de pronto me expusiera en un municipio de orden público, porque como sabemos pues Colombia es un país que está en guerra, aún estamos en guerra, entonces pues definitivamente no pude hacer el año rural en un municipio, pero opté por una opción que era acá en Bogotá, en Ciudad Bolívar, ahí fue donde presté mi año rural. Por ahí cerca al relleno de San Rafael.
Sí. relleno de Doña Juana, mejor, Juana. Doña Juana en el sur de Bogotá. Cuéntenos mínimamente esa experiencia ahí en ese año rural. Esa experiencia también fue fuerte porque obviamente Ciudad Bolívar tiene una población muy vulnerable, hay mucho desplazamiento de personas víctimas de la violencia y hay una gran variedad de personas, o sea, de todo el país. Obviamente viven en unas condiciones muy precarias, hay mucha violencia en los seres humanos, entonces siempre fue fuerte. Empecé, digamos, en la parte baja de Ciudad Bolívar, que era sí, la parte baja de la montaña, pues ahí estaba en un CAMI de atención primaria, atendía urgencias, atendía partos, atendía niños, mujeres adultas, y ya después me pasaron a otra área de adulto mayor donde podía atender a los adultos mayores en la parte de hipertensión, manejos como crónicos, y posteriormente ya subí un poco más la montaña. Y ahí también hice atención de urgencias donde pues tenía que quedarme unas noches de turno, entonces siempre pues traté de ser lo más humana con todas las personas y mi desempeño pues fue muy bueno y salí con mucha experiencia de este año rural. Bueno, eso está muy bien en el relato para ustedes quieren optar por la medicina, ¿no? Es bueno conocer de primera mano a una médica que ha vivido todo el proceso, ¿no? Y en esa misma dirección, pues esperamos que a ustedes les llegue este mensaje, ¿no? Este mensaje, porque a partir de las experiencias de otros es que podemos aprender y hacernos a las propias y comenzar a optar por los caminos, si ustedes son bachilleres, camino hacia la universidad e inclinarse por alguna de tantas profesiones que hay en nuestro país. Vamos a seguir a hacer un segundo alto y ya continuamos con Paula Margarita, médica de profesión. Seguimos en Diálogo La Cumbre Televisión, conociendo ahora con una profesional de la medicina cómo ha sido su tránsito para llegar en primer lugar a su grado como médica, ¿no? Hace su grado como médico allí en la Universidad del Bosque en Bogotá y como siempre los graduandos con la expectativa de conseguir trabajo. ¿Cómo ha sido esa, de pronto, odisea, por señalarlo de alguna manera, para la consecución de trabajo como médica en los años posteriores? Inmediatamente terminé mi rural en Ciudad Bolívar, pues fue un año de prestar mi servicio a la comunidad y me gustaba mucho la pediatría. Entonces había quedado en contacto de un médico que había conocido en el pregrado y él era el director de pediatría del hospital de Suba acá en Bogotá. Entonces hicimos contacto nuevamente, él me dice quiero que vengas a trabajar acá y empecé a trabajar en el hospital de Suba en el servicio de pediatría, obviamente con una contratación por prestación de servicios porque pues el tema ahora ha cambiado, ¿no? Ya la medicina pues ha cambiado en el tema de contratación y ahí estuve alrededor de 5 años prestando también mi servicio con los niños de este barrio. Sí, eso es una primera, primer momento, digamos, de vida profesional ya, de aplicación del conocimiento de la universidad, que eso es lo más importante, ¿no? No falta solamente graduarse, sino cómo ejercer en la práctica el desarrollo de una profesión. De ahí de Suba, bueno, termina su relación laboral y qué otros caminos adoptan. Entonces, posterior a eso, yo me presenté nuevamente a la Universidad del Bosque al posgrado de pediatría, hice un examen de admisión, una entrevista, pero en ese momento no se dieron las cosas y no pasé. Acá pues hacer un posgrado médico quirúrgico en Colombia es bien costoso, digamos que uno ya tiene su carrera, pero el Estado no está pagando por esa especialidad. De pronto en otros países, en Europa, en Estados Unidos, como uno ya es médico, en los posgrados ya le pagan al médico por estudiar, además porque uno está también trabajando, uno está prestando un servicio. Acá en Colombia hasta ahora salió una ley que empieza a regir el otro año, donde ya los médicos que están en su residencia, su especialidad, van a poder tener un pago
de algunos salarios mínimos para manutención. Entonces, pues la pediatría, digamos que no se ve en ese momento, pero yo tenía la inquietud de poder servir a los trabajadores del país. Hay un posgrado que se llama Medicina del Trabajo y ese fue el posgrado que estudié en la Universidad del Rosario. Bueno, ya con la obtención, digamos, de ese ya tercer título, ¿no? O cuarto, porque el primer título o quinto. Ahora el título primero es en el preescolar, luego otro título, la primaria, la secundaria, la universidad y un posgrado, ¿no? Con bastante sacrificio, con bastante esfuerzo económico, ya combinando el trabajo con el estudio, como muchos estudiantes, muchos profesionales les ha tocado hacer eso, porque no hay los privilegios económicos para ingresar libremente a una universidad privada que los padres de familia le costen, sino que también ya como profesionales hacen una autodefinición de sus recursos para el trabajo, para la familia y para nuevos estudios. Entonces, adquiere ese título y luego, ¿qué otros cargos, digamos, laborales asume? Entonces me gradué como médico del trabajo, también otro nombre salud ocupacional, pero en ese momento el posgrado se llamaba así, medicina del trabajo, porque era un posgrado solamente para médicos. Los otros que son de salud ocupacional en otras universidades son interdisciplinarios, entonces hay ingenieros que pueden hacer posgrado en salud ocupacional, hay psicólogos que pueden hacer posgrado, hay fisioterapeutas, pero en la Universidad del Rosario solo la admisión era para los médicos, entonces el énfasis es un poco distinto. Inmediatamente recibo el título, pues ya digamos que la pediatría no podía seguirla ejerciendo porque ya era especialista. Y empecé pues a aplicar a vacantes donde tuviera la posibilidad de ejercer mi posgrado. Entonces empecé acá con una caja de compensación de Bogotá. Ahí pues básicamente lo que hacía era hacer exámenes de ingreso a los trabajadores que iban a desempeñar algún cargo en las empresas, también exámenes de retiro, exámenes periódicos y a manejar una serie de temas que al interior pues de las empresas ahora por ley deben tener. Ahí fue cuando pues ya empecé mi posgrado en sí, que ya llevo más o menos 10 años de posgrado. Y ha combinado en varios pueblos, en varias ciudades, se ha trasladado a otros lugares como para explorar nuevas experiencias de vida. Sí, hace 5 años estuve en Bucaramanga, digamos que ya posteriormente me casé, ya llevo 10 años de matrimonio. Y pues mi esposo tuvo que hacer un traslado por su profesión y pues fuimos todos hacia otra ciudad que fue Bucaramanga. Ahí pues fue llegar a explorar digamos una población distinta donde no tenía muchos contactos, pero pues tenía el interés y la ayuda y las ganas de ayudar a las personas, entonces también pude estar pues en ámbitos de salud ocupacional, medicina del trabajo y también auditoría, que es otro de los posgrados que hice. Bueno, y como en este ciclo, digamos, de desarrollo ya en su vida profesional, ese posgrado del trabajo, pues induce algunas orientaciones a los empleados, a los trabajadores de las empresas, de las fábricas, para que tengan una excelente calidad de vida. Claro, lo que buscamos con los trabajadores, con los empleados, colaboradores, funcionarios, como le queramos llamar, es una cultura de la prevención, de que ellos tengan autocuidado, porque básicamente las empresas tenemos muchos riesgos, obviamente dependiendo del sector en el que trabajen. Entonces, si es un sector de la construcción, pues obviamente va a ser un riesgo muy diferente a un sector administrativo, a una oficina. Entonces, obviamente, la responsabilidad que tenemos como médicos del trabajo es fomentar en estos trabajadores una cultura de la prevención, del autocuidado y obviamente estar pendiente también de su salud, explorar los riesgos a los que estén expuestos para en la medida de lo posible mitigarlos. Manejamos temas de reincorporación laboral porque obviamente muchos trabajadores pueden ausentarse por enfermedades comunes o por enfermedades inherentes a su trabajo. Entonces reintegrar a un trabajador es otro arte también que nos exige nuestro posgrado. Bueno, eso es otra de las facetas, digamos, de la vida de un médico, ¿no? De los médicos.
que para todos podemos considerar que no es nada fácil, ¿no? Un médico tiene que atender un turno en la noche, 24 horas, las urgencias, los llamados que se hacen, los turnos respectivos también y ciertos momentos de desempleo, ¿no? Porque hoy el médico también ya como que hace parte de unos trabajadores en general que tienen que lucharse el lugar, lucharse su puesto para conseguir pues alguna estabilidad laboral, o estamos equivocados, Paula. No, así es. Digamos que a raíz de la ley 100, pues la medicina cambió. Cambió, creo que en aspectos mejoró, porque obviamente ya hay mucha cobertura en la población. La mayoría de la población colombiana tiene acceso a un servicio médico. De pronto hace 30, 40 años no era así. Pero obviamente las condiciones laborales para los médicos cambiaron drásticamente, entonces pues ya el tipo de contratos es distinto, ya ahora es prestación de servicios o contratos por obra o labor, y eso hace que pues uno esté como continuamente cambiando de puesto. Uno no es que tenga muchos puestos en el día, pero sí estar explorando continuamente no cargos, sino estar en otras empresas, porque los contratos son muy cortos, son contratos muy inestables, entonces hace que el médico tenga que estarse moviendo constantemente y buscando obviamente calidad de vida, que es lo que queremos. Sí, bueno, de eso lo insistimos tanto para la audiencia, que esperamos todos los niños y jóvenes estén a la expectativa allí con su padre de familia para optar en este caso por la profesión de la medicina, ¿no? Que tiene sus altos, sus bajos, que tiene sus dificultades, que tiene diversidad de facetas, ¿no? Pero a los cuales que hay que acudir y no renunciar en la misma lucha por lograr los máximos objetivos de su interés privado, de su interés personal. Eso es lo que se está viendo precisamente en este programa. Bueno, en desarrollo de Diálogo La Cumbre Televisión vamos a hacer un tercer alto para continuar charlando con Paula Margarita Nieves. Llegamos al último tramo de Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa con la médica Paula Margarita Nieves. Bueno, hemos hablado cosas más académicas en el desarrollo para lograr ese título y esa profesión de la medicina. Hay observaciones un tanto, por señalar algo, críticas frente al derecho a la salud que deben tener todos los colombianos. Un médico, ¿cómo ve esto desde su profesión, desde su encargo de servirle a los seres humanos en algo tan importante para la vida de los mismos seres humanos, pero que a veces hay como limitantes de acceso a ese derecho sagrado de la salud? Sí, así es. Como lo has dicho, pues la salud es un derecho que tenemos todos los seres humanos, todos los colombianos, pues porque estamos en este país. Y pues desafortunadamente hay muchas barreras de acceso a esto que es un derecho. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no tiene algún recurso económico, no puedes tener una atención de calidad, y eso es lo que sucede. Hay un régimen subsidiado, hay un régimen contributivo y hay un régimen un poco que no se habla mucho, pero es todo el tema de atención prepagada, que lastimosamente solo las personas que cuentan con los recursos pueden acceder. ¿Y eso qué garantiza? Pues que las personas tengan un acceso más rápido, oportuno, sabiendo que todas las personas del país deben tener esa oportunidad de acceso igual. O sea, no se puede discriminar porque tengan un dinero de más, que sea más rápido que el médico lo vea, o que el médico especialista, que eso es lo que está pasando, desafortunadamente. Entonces, pues sí es un cuestionamiento que siempre me he hecho, porque pues la medicina debe ser para todo el mundo, la salud es para todo el mundo, y lo que debemos procurar y tener claro es que las poblaciones deben tener calidad de vida. Sí, no es tanto la cantidad de años ni la cantidad de tiempo, sino la calidad de vida que podamos tener.
De esa forma, pues ojalá el gobierno nacional tenga acciones claras para que la población pueda tener una mayor oportunidad en citas, en cirugías, porque si podemos aminorar estos tiempos en enfermedades crónicas, en enfermedades degenerativas, pues vamos a ganar muchas batallas que las personas diariamente tienen que librar por estas barreras de acceso. Sí, hay una ley muy conocida, la Ley 100, que se definió por algunos de los gobiernos anteriores. ¿Qué significó? ¿Eso sí benefició a la población colombiana o generó más bien unos niveles como de desigualdad frente a la atención? Pues esta ley, digamos que la han tomado otros países, ¿no? Como referente. Yo pienso que todo tiene sus pros y sus contras, o sea, no todo tiene que ser negativo. Hay cosas positivas, como les mencioné hace un rato, de el acceso que puedan tener las poblaciones al menos a una atención mínima médica, ¿sí? O de otros servicios odontológicos, psicológicos. Pero creo que hace falta mucho más, o sea, esta ley se ha quedado en beneficiar las grandes empresas que son las EPS, y ellos son los grandes beneficiados porque a ellos son los que les está llegando el dinero de la salud, ¿sí? Y ya no le está llegando directamente a los hospitales, que son los que prestan el servicio, a las instituciones prestadoras. Ahí es cuando están ocurriendo pues los cierres de hospitales públicos, los cierres de consultorios, porque realmente pues se presta un servicio, pero si no se le da el pago a estas personas que están sirviendo, pues ahí obviamente tienen que cerrar los servicios, ¿sí? Entonces básicamente hay muchas oportunidades de mejora en la Ley 100 y esperemos que los gobiernos venideros y que la población en general se manifieste para que tengamos un mejor acceso a la salud. Antiguamente existía el Seguro Social, el Instituto de Seguro Social, que era del Estado, que le brindaba su servicio, digamos que a la mayoría de la población. Tuvo seguramente dificultades y eso aprovechó para que los gobiernos entonces optaran por acabarlo y privatizarlo. Todavía existen en otros países este servicio de seguro social, por ejemplo, como en Costa Rica. O sea, no es imposible plantearlo que son formas de atención a una ciudadanía en el campo de su derecho a la salud desde el campo estatal, pero como se ha señalado, se ha privatizado, ¿no? Es decir, ya la salud no se considera como un derecho, sino como una mercancía, con empresas que ofrecen, y a veces con niveles no muy claros en su atención, que son muy cuestionados por las contralorías, por las procuradurías. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tiene su posición frente a estos derechos de la salud para el pueblo colombiano? Pues la salud, como lo hemos hablado, es un derecho y debe ser garantizado por el Estado. O sea, debe garantizarse una salud para toda la población de manera pública. Yo no estoy de acuerdo tampoco con el tema de la privatización, porque eso restringe la oportunidad que tenemos como colombianos de acceder a un servicio de calidad, porque sí se puede. El país tiene recursos, tenemos médicos excelentes, especialistas, subespecialistas, gente que se ha ido fuera del país y ha estudiado y ha vuelto, pero lastimosamente por ese tema de la privatización pues estamos privados de ese servicio cálido, humano y además oportuno, que nos va a garantizar que tengamos pues menos desnutrición, que tengamos más longevidad saludable, que los niños gocen de una infancia buena, los adultos mayores también. Entonces sí creo que debemos optar siempre y pedirle al gobierno que no privaticen más, que necesitamos una salud pública, una salud donde el médico esté presente en cada barrio, en cada municipio, que los hospitales de los municipios tengan todos los recursos para garantizar atención de calidad a las personas. He viajado por Colombia y generalmente en los municipios es paupérrimos los hospitales, no hay recursos, no hay medicamentos, y eso es inaudito porque estamos en un siglo
XXI, donde tenemos gran tecnología y merecemos una salud de calidad, unos servicios de calidad. Como colombianos debemos exigirlos y ojalá que se den las cosas para que así sea. Muy importante escuchar esas palabras desde una médica, desde su sentir, desde su práctica, de lo que ha observado en diversos lugares, en hospitales, centros de salud y por las calles, viendo que mucha gente no puede acceder al servicio médico en los hospitales, a pesar de que hay normas que dicen que cualquier persona ante una urgencia debe ser recibida, pero aquí ocurren pues los paseos por los diversos hospitales hasta que la gente a veces en ciertas oportunidades mueren. Bueno, Paula Margarita, un mensaje último, ¿no? Después de esta excelente charla que hemos tenido, para los jóvenes, para los que aspiran a estudiar medicina, ¿qué les podría decir? Que adelante, tenemos grandes universidades en el país, universidades públicas que ofrecen educación de calidad. Si no se dan las cosas para que opten por una universidad pública, hay universidades privadas también excelentes y es una carrera maravillosa, es una carrera en la que pueden destacarse en muchos ámbitos. Tenemos gran cantidad de oportunidades de explorar lo que más nos guste, desde la pediatría, la neurología, todas las especialidades médico-quirúrgicas, el área administrativa. Entonces si ustedes sienten ese llamado de vocación de servicio, pues inténtenlo, no renuncien a los sueños, porque a veces nos limitamos por la parte económica y realmente nos ponemos nosotros mismos barreras, pero tenemos que enfrentar esas barreras, dejar de un lado los miedos, y si es la vocación y es lo que nos gusta, pues los invito a que opten por esta maravillosa carrera que es la medicina. Bueno, muy bien. Y finalmente, seguramente ustedes han notado una como cercanía, no solamente física, sino hasta en la altura en este programa, que Paula Margarita Nieves es alguien de la misma casa. Es una hija precisamente que ha logrado estos desarrollos académicos, culturales, que todos quedamos supremamente contentos a nivel de la familia, y ha compartido entonces con ustedes este programa que esperamos les haya llegado a su sentir para que opten posiblemente por una carrera no fácil, no difícil, sino que depende del interés que se tenga por acceder a estos niveles de la medicina. Le agradecemos inmensamente a Paula Margarita por haber participado de este programa de Diálogo a la Cumbre Televisión. Gracias a ustedes por invitarme, fue un honor poder compartir algo de mi historia con todos ustedes. Bueno, con la cámara de Ruth Melba Reyes Castelblanco, la edición de Holman Suárez, la coordinación de José Agudelo y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera.